Buenas noches, doctor Ricardo. Bienvenido a la sesión de hoy. Iniciemos, por favor. Buenas noches, colegas. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que está referido al régimen laboral público en la segunda parte que quedó pendiente. El día miércoles habíamos quedado con la pregunta clave para poder distinguir los criterios jurisprudenciales que aplica para este tipo de problemática que se presenta cuando tenemos las pretensiones de reposición en el empleo al amparo del artículo 1 de la 24041. Este gran grupo de contratados permanentes en el Estado, aquellos que ingresaron con contratos de locación de servicios u órdenes de servicios o servicios no personales desnaturalizados, que desarrollaron una labor para la administración por más de un año en labores permanentes, hace pues de que en no pocos casos soliciten la reposición cuando se les rescinde el contrato al amparo del artículo 1 de la 24040. Y en buena cuenta son aquellos trabajadores que ingresan, por decir coloquialmente, por la ventana y no por la puerta grande, mediante un concurso público de méritos. Esto hace de que haya dos criterios jurisprudenciales con relación a este tipo de trabajadores. Uno es que consideran que estos trabajadores están ingresando sin guardar la formalidad que exige todo el conjunto jurídico que regula el régimen laboral público, esto es el ingreso por mérito. Se estarían violentando el principio del mérito y por tanto merecen menos derechos que los nombrados. Y también la otra visión, el otro criterio jurisprudencial señala pues que estos no son personas que son cómplices de esta realidad, sino son víctimas de la realidad. En verdad, como hemos explicado en la clase anterior, tenemos una ley de presupuesto que prohíbe los concursos públicos de méritos. Si se dice que están ingresando sin observar el mérito, mediante contratos de locación de servicios naturalizados, entonces, ¿por qué no se permite que las entidades públicas contraten personal mediante concursos públicos de méritos a plazas debidamente presupuestadas? Y eso no está sucediendo porque el artículo 8 de la ley de presupuesto, que se repite como un mantra desde la década de los 90, prohíbe este tipo de concursos, solamente autoriza para determinadas entidades públicas. Entonces, este segundo criterio jurisprudencial señala pues que son víctimas de un sistema perverso, de un estado de cosas inconstitucional que ya vamos a explicar en la última clase, y que merece mayor protección este grupo de trabajadores. Como por ejemplo, que les alcance el principio de igualdad. A igual trabajo, igual remuneración. Esto no es posible de que este personal que labora, que trabaja para la administración pública, en igualdad de condiciones que el nombrado gane más por el mismo trabajo que él realiza. Entonces, ese es el punto en discusión. Esa es la tarea que le dejé la clase anterior, de ver qué argumentos a favor y en contra hay sobre esta problemática. Bien, entonces, aquí tenemos el artículo 1 de la ley 24041 y que nos indica que debe cumplir los requisitos para lograr la protección de esta disposición legal, estos dos condicionamientos. Por un lado, haber realizado labores de naturaleza permanente y por el otro, un desempeño laboral en labores permanentes de naturaleza continua
vinculados a la actividad principal de la entidad pública por más de un año ininterrumpido de servicios. Entonces, si el trabajador reúne estos dos requisitos, entonces tiene derecho a la protección que brinda el artículo 1 de la ley 24041, y esta protección está referida a que no puede ser cesado ni destituido, eh, sino mediante una causa legal y un debido procedimiento. Esto es que les alcanza la estabilidad laboral absoluta, pero en la condición de contratados permanentes, porque no pueden ser en la condición de nombrados en la carrera pública o el servicio civil, porque para tener esa condición de nombrados tienen que haber ingresado por concurso público. Y este personal no ha ingresado por concurso público a una plaza presupuestada y vacante. Ha ingresado mediante contratos de locación de servicios desnaturalizados que vinieron laborando por más de un año y luego inclusive les pudieron haber obligado a celebrar contratos administrativos de servicios, pero estos CAS también devienen en inválidos porque estarían encubriendo una relación laboral. Entonces, esta es la realidad laboral de este gran conjunto de trabajadores contratados permanentes. Y vamos a desarrollar casaciones que están estableciendo criterios y reglas interpretativas respecto a los reclamos que presentan estos trabajadores en sede jurisdiccional. En primer lugar, tenemos la casación 1308-2016 Santa, de fecha 19 de octubre del 2017, que establece que la ley 24041 reconoce a quienes se encuentran laborando para la administración pública en condición de contratados y realicen labores de naturaleza permanente por más de un año de manera ininterrumpida. El derecho a no ser cesado sino sin causa legal y mediante un debido procedimiento previo estipulado en el capítulo 5 del Decreto Legislativo 276, más no el derecho a ingresar a la carrera pública. Además, indica que no es exigencia para la aplicación de la protección prevista en dicha ley que el trabajador haya ingresado a la carrera pública mediante concurso público. Entonces, aquí nos establece los parámetros interpretativos del artículo 1 de la ley 24041. Pero también tenemos esta casación 5807-2009 Junín, de fecha 20 de marzo del 2012, que es importante tenerla en cuenta, porque miren, colegas, hemos visto una gran cantidad de casos en las que eh, los trabajadores laboran para la entidad pública y en labores permanentes por más de un año, pero con ciertas interrupciones, ¿no? Entonces, no es un año así corrido o labores por 6 años continuos, sino han habido interrupciones. Entonces, ¿qué sucede cuando hay interrupciones? Estas interrupciones en realidad estarían impidiendo que podamos contar un año o más de un año y estaríamos sumando los periodos menores a un año para que puedan dar en la sumatoria de todos ellos a un año o aún más de un año de labores labores permanentes. Entonces, esta casación 5807-2009 Junín es clave para poder establecer los criterios interpretativos que tiene la Corte Suprema respecto a este grupo de trabajadores importante, por cierto, que son denominados contratados permanentes protegidos por el artículo 1 de la ley 24040. Esta casación nos dice lo siguiente: se considera que las breves interrupciones de los servicios prestados por servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente no afectan el carácter ininterrumpido de dichos servicios si las interrupciones han sido promovidas por la entidad pública empleadora
para desconocer el derecho del trabajador a la protección frente al despido que le brinda la Ley 24041, siendo que dichos servidores no pueden ser cesados ni destituidos sino por la causal prevista en el artículo 5 del Decreto Legislativo 276 y con sujeción a un debido proceso. Entonces, ¿qué son interrupciones tendenciosas? Y es importante que ustedes puedan conceptualizar, comprender esta terminología que ha desarrollado la jurisprudencia de la Corte Suprema respecto a interrupciones tendenciosas. Entonces sucede que una persona viene elaborando para una municipalidad, por ejemplo, mediante un contrato de locación de servicios, pero el jefe de personal muy astuto dice, ajá, aquí hay un artículo 1 de la ley 24041 que dice que si labora por más de un año de manera interrumpida, entonces va a tener derecho a la estabilidad laboral absoluta. Entonces yo con este trabajador lo que voy a hacer es interrumpir ese plazo, ¿no? Entonces al cabo de 11 meses le doy vacaciones y ya, lo vuelvo a contratar después de un mes y 15 días o 20 días o un mes completo. Y ya logré la interrupción del año, ya no van a poder contar un año completo o más de un año completo de labores permanentes. Entonces, o conseguido mi objetivo de no, o que este trabajador no logre la estabilidad laboral absoluta. Entonces está así, laborando durante un año, tiene la interrupción tendenciosa, maliciosa, y luego trabaja unos meses más, y luego le interrumpo, y así sucesivamente 10 años. Entonces, en ese supuesto se ubica el análisis de esta casación. La regla interpretativa nos dice, miren, si vamos a apreciar de que han habido interrupciones tendenciosas con el fin, con el ánimo, perverso, por cierto, de que esta persona no alcance el supuesto normativo que prevé el artículo 1 de la ley 24041, esto es, haber realizado labores de naturaleza permanente por más de un año interrumpido de servicios, entonces esas interrupciones de la relación laboral no los voy a considerar como una interrupción como tal, sino simplemente como una suspensión perfecta de la relación laboral. Entonces, voy a contar, ¿no?, como si la relación laboral fuese continua y contaré los periodos, ¿no?, detrayendo los tiempos que hubo las interrupciones, pero si suman más de un año todos esos periodos, entonces tiene la protección del artículo 1 de la ley 24040. Y ese criterio jurisprudencial, ¿qué casación tienen que alegar? Esta, la que les acabo de leer. La casación 5807-2009 Junín. Bien, el otro tema de los beneficios sociales del personal protegido por la ley 24041 también es importante conocer, porque al tener la condición de contratados permanentes y no de nombrados, les alcanza los beneficios de la remuneración vacacional, asignación por escolaridad, aguinaldos o gratificaciones por julio y diciembre, más no así la compensación por tiempo de servicio, según prevé el artículo 54 del literal C del decreto legislativo 276. Así también no les alcanza los estímulos económicos del CAFAE, conforme al artículo 48 de dicho decreto legislativo, salvo que por convenio colectivo se extiendan tales beneficios a los contratados permanentes, según lo previsto por el artículo 9.2b de la ley 31.188, ley de negociación colectiva del sector estatal. Miren, colegas, este es el criterio restrictivo que restringe derechos para los trabajadores contratados permanentes protegidos por el artículo 1 de la ley 24041. Esto es, que no tienen derecho a la compensación por tiempo de servicios ni tampoco al CAFAE, porque estas normas señalan expresamente que para percibir ese derecho tienen que ser personal nombrado. Si no eres personal nombrado, eres personal contratado permanente, no te alcanza esos derechos.
Así lo ha establecido la Corte Suprema y es importante citar la casación 4069-2018 Junín. El demandante, a pesar de adquirir la condición de trabajador contratado permanente de la entidad demandada, no cumple con el requisito necesario para que pueda percibir los mismos beneficios que un trabajador nombrado bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, debido a que no ha ingresado por concurso público conforme señala la norma, ni ha tenido una evaluación previa favorable. Entonces, si usted es procurador público, asesora a la municipalidad, al gobierno regional, esta es la casación que establece que no hay equiparación de beneficios entre contratado permanente y personal nombrado. Entonces, es importante, colegas, recordar esta otra problemática que se presenta y ver cómo la doctrina jurisprudencial ha tratado de darle solución, estableciendo reglas interpretativas ya estables, permanentes hasta la actualidad. Es aquel caso en el cual se celebra un contrato de locación de servicios, el trabajador está realizando su trabajo bajo la égida de ese contrato de locación de servicios, pero este resulta desnaturalizado porque, de acuerdo al principio de primacía de la realidad, este desarrolla labores permanentes vinculadas a la actividad principal de la entidad demandada. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que tienen ese contrato de locación de servicios, pero luego celebran un contrato CAS? ¿Cuánto tiempo tendrían que estar antes de haber celebrado el CAS para que les alcance el derecho que prevé el artículo 1 de la ley 24041? 3 meses, pasar el periodo de prueba, 6 meses con contrato de locación de servicios y luego celebro CAS, este CAS devienen inválido. ¿Cuál es la situación? Miren, antes vamos a recordar esta condición necesaria para alcanzar la protección de la estabilidad laboral de salida, el artículo 1 de la ley 24041, haber cumplido más de un año ininterrumpido de servicios en labores de naturaleza permanentes ante de la subsiguiente celebración de los contratos administrativos de servicios CAS. Caso contrario, al no haber alcanzado la protección aludida, y por ende, estos casos es inaplicable el acuerdo 2.1.3 del segundo Pleno Supremo Laboral. Entonces, para que usted pueda alegar protección del artículo 1 de la ley 24041 y adicionalmente que se declare inválido el CAS, tiene usted que, su patrocinado tiene que haber alcanzado un año y un día, por lo menos, con contrato de locación de servicio desnaturalizado. Si tiene un año menos y no alcanza el umbral que exige el artículo 1 de la 24041 para pasar a la situación jurídica de contratado permanente con protección del artículo 1 de la ley 24041 y por tanto con estabilidad laboral absoluta. Entonces, si usted no logra ese año y un día, o tiene un año menos, no podrá invalidar los CAS. Por tanto, si a usted lo cesan por término de contrato CAS, ese contrato CAS será válido y usted estará bien cesado porque ya concluyó el CAS. No puede invalidarlo porque para invalidarlo requiere que usted haya prestado servicios de manera permanente y continua un año y un día por lo menos antes de celebrar el CAS. Entonces no podemos aplicar este acuerdo 2.1.3 del segundo Pleno Supremo Laboral, que estableció lo siguiente. Tema 2. Desnaturalización de los contratos, casos especiales, contratos administrativos de servicios, CAS. ¿En qué casos existe invalidez de los contratos administrativos de servicios? El Pleno acordó por mayoría
Existe invalidez de los contratos administrativos de servicios de manera enunciativa en los siguientes supuestos. Cuando se verifica que previa a la suscripción del contrato CAS, el locador de servicios tenía en los hechos una relación laboral de tiempo indeterminado encubierta, pero más de un año. Colegas, este criterio ha sido recogido en la casación 9917-2019 de Lima, en los fundamentos siguientes. Presten atención. El demandante no ha acreditado haber desempeñado funciones de naturaleza permanente por más de un año en forma continua, ya que ha realizado funciones bajo contrato de locación de servicios por 6 meses y 14 días. En forma continuada, laboró bajo contratos administrativos de servicios hasta que se le comunicó la no renovación de los mismos. Y en el 16º, considerando esta casación, nos dice, siendo ello así, se concluye que el demandante no le asiste la protección del artículo 1 de la ley 24041, por lo que se ha infringido dicha norma. Por consiguiente, corresponde declarar fundada el presente recurso de casación y declarar infundada la demanda. Infundada la demanda. ¿Por qué? Porque no se logró demostrar que el trabajador prestó servicios por lo menos un año y un día antes de celebrar el CAS. ¿Quiere usted invalidar el CAS? Tiene que haber cumplido con los requisitos que prevé el artículo 1 de la ley 24041 antes de celebrar el CAS. Después también aquí hay una casación, colegas, que es importante que lo conozcan, aunque los casos concretos son tan dispares, cada uno tiene su particularidad, que no podemos aplicarlo así a rajatabla, este criterio jurisprudencial, sino lo vamos a aplicar de manera caso por caso. Porque hay un criterio, colegas, que dice que por más que usted la haya elaborado un año y un día o más de un año en labores permanentes, pero si esas labores fueron en distintas unidades organizacionales, en distintas direcciones regionales o en distintas gerencias, las labores cualitativamente eran distintas, entonces no habría esa condición de labor permanente. Esta es la casación 7344-2019 de Piura. Esta fue emitida el 26 de enero del año 2023. Dice, el demandante cumple con los requisitos para acceder a la protección del artículo 1 de la ley 24041 al haber desempeñado labores de naturaleza permanente por más de un año en forma continua. Ese es el enunciado. Considerando pertinente, 19º, en ese sentido, de la revisión de los medios probatorios señalados, en el 17º, considerando la presente resolución, se advierte que el actor realizó labores de naturaleza permanente toda vez que se desempeñó como asistente responsable y encargado durante su periodo bajo contrato de locación de servicios, desempeñando siempre la misma función, las mismas funciones, planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Por tanto, la variación en la nomenclatura del cargo desempeñado no es más que una medida tomada por el empleador para reconocer la verdadera relación laboral sostenida con el demandante. En tal medida se aprecia que el demandante cumple con el primer requisito. Entonces, fíjense aquí cómo se hace el análisis, porque la defensa del procurador municipal o regional, en este caso fue que, oiga, sus labores no fueron permanentes, tuvo labores cualitativamente distintas, pero aquí se hace el análisis y se llega a la conclusión de que no ha habido eh, esa sucesión de funciones distintas como para evitar que pueda cumplir el requisito de la labor permanente. Aquí esta casación 4069-2018 Junín, como les manifesté, ¿no? No otorga el CAFAE para el personal contratado permanente, pese a que contribuyen con el fondo con sus tardanzas y faltas, ¿no? Pero ya se ha establecido en la Corte Suprema, por lo menos en la primera sala constitucional y social transitoria de la Corte Suprema de la República, que este beneficio no les alcanza porque la norma es expresa en cuanto a que para tal beneficio tendría uno que tener la condición de
personal nombrado. Y se logra esa condición cuando uno accede a la carrera pública o al servicio civil mediante un concurso público de méritos. Por eso que esta casación, 4069 de 2018 Junín, tiene como sumilla lo siguiente. Los trabajadores repuestos con la calidad de contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo 276 no perciben los mismos beneficios que los trabajadores nombrados de este mismo régimen laboral, y su considerando pertinente es el 22º, que nos dice: de los autos se aprecia que al momento de resolver, las instancias de mérito han señalado que el demandante, al haber sido reconocido como trabajador contratado permanente de la entidad demandada, le corresponde percibir el beneficio consistente en el incentivo laboral CAFAE, teniendo los mismos derechos que el resto de empleados públicos. Sin embargo, las instancias de mérito no han tenido en consideración que el artículo primero de la Ley 24041 brinda protección a los trabajadores contra el despido arbitrario, otorgándoles la calidad de trabajadores contratados, mas no de trabajadores nombrados. Aunado a ello, debemos señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto Legislativo 276, Ley de Base de la Carrera Administrativa y Remuneración del Sector Público, que señala las remuneraciones de los servidores contratados, será fijada en el respectivo contrato de acuerdo a la especialidad, funciones y tareas específicas que se le asignan, y no conlleva bonificaciones de ningún tipo ni los beneficios que esta ley establece. O sea, no conllevan los beneficios que la ley, el decreto legislativo 276 establece, sino lo que establece su contrato. Claro, ustedes me van a decir, pero doctor, ¿es que acaso usted no nos habló del principio de igualdad, que los trabajadores nombrados deben tener también, perdón, los trabajadores contratados permanentes deben tener también los mismos derechos que los trabajadores nombrados? ¿Es que acaso no desarrollan la misma labor? Es que el punto de diferencia, colegas, está en proteger, en preservar el principio del mérito. Porque si otorgamos los mismos beneficios a todos por igual, entonces ya no tendría sentido, pues, ingresar a la administración pública por concurso. Se pervierte el sistema, porque precisamente el principio del mérito, como les expliqué en en la clase anterior, tiene la finalidad, pues, de permitir seleccionar, en primer lugar, respetar el derecho de acceso al empleo público por parte de todos los ciudadanos. Todos los ciudadanos tienen derecho a concursar. Y en segundo lugar, escoger a los mejores o a las mejores para que accedan al empleo público, ¿no? Entonces, si no cuidamos el principio del mérito en la selección de personal, en la contratación del empleado público, entonces ya todo el sistema se pervierte. Estos trabajadores tendrán, pues, que tienen menos derecho que los estables, que los nombrados, tendrán, pues, la motivación para postular, pues, a un concurso público cuando esto suceda, ¿no? Pero por otro lado también tenemos que, sobre todo en los gobiernos regionales y gobiernos municipales, existe ese artículo 8 de la ley de presupuesto que impide que se lleve adelante concursos públicos. Es decir, en realidad, colegas, el sistema de personal de la administración pública es un estado de cosas inconstitucional. Esperemos, pues, que esto sea corregido con una reforma integral del sistema de personal de la administración pública. Bien, el artículo 2 de la ley 24041 también, colegas, tienen que estudiarlo, tienen que conocerlo, dominarlo muy bien, porque también por aquí se establecen excepciones, ¿no? O sea, si bien es cierto, el artículo 1 establece los requisitos para acceder a la estabilidad laboral absoluta, el artículo 2 te establece excepciones. El artículo 2 de la ley 24041 establece lo siguiente:
no están comprendidos en los beneficios de la presente ley los servidores públicos contratados para desempeñar trabajos para obra determinada, labores en proyectos de inversión, proyectos especiales en programas y actividades técnicas, administrativas y ocupacionales, siempre y cuando sean de duración determinada. 3, labores eventuales o accidentales de corta duración. Y 4, funciones políticas o de confianza. Este personal no está protegido por el artículo primero de la ley 24041, por más que laboren más de un año, no tienen esa protección. Porque, como ustedes saben, en el régimen laboral público también hay contratos de trabajo temporales o contratos de trabajo para hora determinada, también lo hay. O contratos de trabajo que por ser personal de confianza, ¿no? Entonces, ellos no están protegidos. Y sobre todo en labores en proyectos de inversión. ¿Por qué? Imagínense, una municipalidad desarrolla un proyecto de inversión de construir un estadio. Muy bien, contrata personal para construir el estadio, se termina de construir el estadio y ya pues se acabó el proyecto de inversión, todos, cada uno a su casa. Pero no quieren quedarse en la municipalidad, no más de un año. Momentito, ¿no? Acá ha habido, pero para eso el contrato de trabajo tiene que estar bien especificado, pues, ¿no? Contrato de inversión aprobado por proyecto tal, la construcción de tal, la labor que va a realizar el demandante, ¿no? El periodo, ¿no? Posible desarrollo, que concluido esto terminará este contrato de trabajo, etcétera. Entonces, en función a este artículo 2 de la ley 24041, también se han emitido diversas casaciones. Miren, también es importante conocer el precedente Huatuco, ¿no? Porque el precedente Huatuco, colega, se trataba de una trabajadora del Poder Judicial, la señorita Huatuco, su apellido era Huatuco, que estaba trabajando con contrato de servicio específico en el régimen laboral privado. Y le dicen hasta aquí nomás, y ella es que interpone el recurso de la demanda de reposición, alegando que estaba desnaturalizado. Pero el Tribunal Constitucional le dijo, oiga, si usted no ingresó por concurso, por tanto no tiene derecho a la reposición, solamente a la indemnización. Y ese es el caso. Y aquí tenemos el noveno Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, determinó que el precedente Huatuco sí es aplicable a los trabajadores sujetos al régimen CAS a partir de la entrada en vigencia de la Ley 31.131, es decir, desde el 10 de marzo del 2021. Trabajadores que mantenían un contrato CAS al 10 de marzo de 2021 y no hubieran ingresado por concurso público de méritos a una plaza presupuestada y vacante de duración indeterminada, y trabajadores CAS que han sido contratados directamente sin concurso público de méritos, tampoco para los CAS temporales y confianza. Además, ha establecido que no se aplica el precedente en los siguientes supuestos. El trabajador CAS ingresó por concurso público para una plaza con carácter permanente, esto es lo ideal, y las labores que realizó correspondían a la actividad principal de la entidad. Entonces, fíjense cómo este contrato, este precedente Huatuco también aplica para los CAS indeterminados. Como todos sabemos, los contratos administrativos de servicios que estaban vigentes al 10 de marzo del 2021 y habían ingresado bajo ese régimen CAS trabajadores que lograron aprobar un concurso público de méritos, tienen la protección a la estabilidad laboral absoluta gracias a esta ley 31.131. Entonces, puede ser que posteriormente le digan hasta aquí nomás, ya terminó tu contrato CAS,
Pero oiga, yo tengo la estabilidad laboral absoluta, el 31, ley 31.131, ¿no? Bueno, eso reclámelo en la vía judicial. Entonces, usted va a pedir la reposición en sede judicial, tiene que acreditar que ingresó por concurso. Entonces, el abogado tiene que, al momento de preparar su demanda, ¿no? Cuidar de decir, señor juez, pido la reposición de mi patrocinado, porque ingresó por concurso, no se le puede aplicar el presente Huatuco conforme al noveno pleno supremo laboral, y tiene la protección del artículo 1 de la ley 24041 porque tiene más de un año de labores permanentes. Aquí tenemos el caso de los cargos de confianza, que también ustedes deben de conocer, porque hemos dicho que el artículo 2 de la ley 24041 ha establecido las excepciones a la regla general que está prevista en su artículo primero respecto al acceso a lograr la estabilidad laboral absoluta luego de prestar labores de manera permanente por más de un año. Pero el artículo 2 de esa ley establece excepciones a la regla. Una de esas excepciones son los cargos de confianza. ¿Qué pasa si me contrataron a mí para labores eh, por 2 años como gerente municipal? Luego de concluido los 2 años, me dicen hasta aquí nomás, chao, muchas gracias, no, ya tengo más de un año y por tanto tengo derecho a la estabilidad laboral. Lamentablemente no es posible porque su cargo está calificado, tipificado como cargo de confianza inclusive en el cuadro de asignación de personal, en el presupuesto analítico de personal, en el MOF, ¿no? Entonces ya. Muy bien, entonces la casación 9572-2009, Lambayeque, nos ayuda a establecer, precisar estos límites, estas excepciones a la regla. Se considera funcionario de confianza para efectos del inciso 4 del artículo 2 de la ley 24041 todos los trabajadores sujetos al régimen laboral público que presten servicios para una municipalidad en el cargo de director. En el cargo de director. Los subdirectores, probablemente por el lado de los subdirectores, podamos señalar que no son labores permanentes, ¿no? Recurriendo a esta casación. Pero como les vuelvo a repetir, en la Corte Suprema resolvemos caso por caso, ¿no? Tenemos que analizar el cargo de confianza. Miren, aquí esta casación hace una breve reseña histórica de cómo el derecho laboral público ha regulado los cargos de confianza. Encontraremos el artículo 6 de la ley 11.377, modificado por la ley 23.333, estableció que los mismos serían determinados mediante decreto supremo. Parece así que se expidió un decreto supremo, el 036A83 el cual definió en su época cuáles eran los cargos públicos de confianza, que posteriormente el decreto legislativo 276 en su artículo 2 hizo la distinción entre los funcionarios que desempeñaban cargos políticos o de confianza para considerar que los mismos no se encontraban dentro de la carrera administrativa. En efecto, la resolución directoral 13-92 INAP de fecha 2 de septiembre de 1992, que aprobó el Manual Normativo de Personal, reguló la designación de cargos de confianza, siendo el caso que el cargo de director de una municipalidad debe ser considerado de confianza con arreglo a lo previsto en el Decreto Supremo 05191 PC. Y aquí, en el 14º, resuelve el caso. En el caso concreto,
de autos, de lo señalado en la constancia de servicios expedido por la demandada y de las boletas de pago de la actora, podemos apreciar que durante el año 2003 se desempeñó como jefe de registro civil, en el año 2004 como directora de servicios sociales, jefe de logística, jefe de abastecimiento. Durante el año 2005 hasta febrero de 2006 ocupó el cargo de jefe de logística nuevamente. Y a partir de marzo del 2006 como jefe de educación y cultura. Y a partir de octubre hasta diciembre del 2006 como coordinadora del programa de vaso de leche, por lo que en mérito a lo antes afirmado, este colegiado considera que todos los cargos desempeñados por la actora Esmeralda Rodríguez constituían cargos de confianza, por lo que sí le corresponde la aplicación eh, del artículo 2, numeral 4 de la ley 24041. Miren, eh, eh, si bien es cierto, los cargos que ha desempeñado esta señora no son todos de director, sino que han cambiado. Solamente fue directora de servicios sociales en el año 2004, pero también ha sido jefe en el 2003, ha sido en Educación y Cultura 2006, etcétera. Pero se nota, se aprecia que esta persona siempre ha sido funcionaria. Como todos sabemos, por las reglas por las reglas de la experiencia, cuando un alcalde comienza a ejercer el cargo, se rodea de un conjunto de personas que lo van a apoyar en su función. Estas personas van a ser su equipo de trabajo. Entonces, si nosotros vemos de que esta persona se ha desempeñado dentro del equipo de trabajo del alcalde, entonces fácil podemos inferir que era pues un personal de confianza. O sea, no le puedes endosar a un personal de tu confianza al alcalde entrante. El alcalde entrante también tiene derecho a gobernar la municipalidad con su propio equipo de trabajo. Entonces, si ustedes ven acá, miren, esta persona desarrolló labores en 2003, 2004, 2005, 2006. Nada más que esos 4 añitos. Justo los 4 años que dura el periodo de un alcalde. Si esta persona hubiese laborado pues 6, 7, 8 ya, ¿no? Podemos apreciar de que el siguiente alcalde también le renovó la, eh, la confianza y continuó laborando, pero ya diríamos podría tenerse otra connotación. Más aún si es que, por ejemplo, ya no desarrolla labores de jefatura o de dirección, sino labores ordinarias. Entonces, ya por ahí podemos apreciar de que no es tanta la condición jurídica de personal de confianza. Es un tema, colegas, esto de las excepciones, son temas problemáticos, o sea, temas discutibles, no están escritos en piedra estas casaciones. Usted puede pelear, luchar, ¿no? Pero sobre la base de las ideas centrales, bases, básicas de toda la argumentación jurisprudencial en torno a la protección del artículo primero de la ley 24041. Acá tenemos otra casación que trata sobre el cargo de confianza. La casación 874-2010 del Santo, que nos dice: la interpretación correcta del artículo 2, inciso cuarto de la ley 24041 debe ser la siguiente: no se encuentran amparados por la ley 24041 los servidores propiamente funcionarios que realizan funciones políticas, entendiéndose por función política la que realiza un funcionario con poder de decisión dirigida al logro de objetivos políticos. Esta función la realizan quienes ejecutan actos de gobierno de alto nivel. Asimismo, no se encuentran comprendidos en los alcances de la ley 24041. Los servidores que desempeñen cargos de confianza, entendidos estos como aquellos ejercidos por empleados designados para elaborar en relación inmediata con quienes destentan cargos políticos para labores de asesoría o apoyo, debiendo tener en cuenta además
los criterios previstos en el artículo 12 del Decreto Supremo 00590-PCM, cuyas opiniones e informes son presentados directamente a los funcionarios políticos, así como a los choferes, secretarias y personal de seguridad que laboran en contacto personal y directo con los alcaldes, apoyándolos en su gestión, ¿no? Entonces, aquí esta casación es importante porque establece criterios interpretativos, reglas interpretativas para comprender mejor en qué casos estamos ante un cargo de confianza. La 13ª considerativa soluciona el caso concreto y nos dice, se acredita con las copias de los contratos de trabajo, el certificado de trabajo, que el demandante laboró para la entidad demandada desde enero del 2003 a diciembre de 2006. Por lo tanto, aplicando el principio de primacía de la realidad, tenemos que su vínculo con la entidad demandante, con la entidad demandada, era uno propio del derecho del empleo público y no del derecho civil, el que estuvo sujeto a subordinación a un horario de trabajo y a una remuneración mensual por las labores realizadas, y que dicha relación laboral fue de naturaleza permanente por más de un año de forma ininterrumpida. Sin embargo, se aprecia de autos que el encargo que ocupó el actor fue el de seguridad de apoyo en la alcaldía, es decir, realizó labor de apoyo en contacto directo con un funcionario político como es el alcalde Jaime Sánchez, por lo que su cargo resultaba ser de confianza, motivo por el cual el nuevo alcalde, señor Eugenio Jara, para el periodo 2007 a 2010, como se verifica a fojas 30 y 1, tenía legalmente la potestad de no renovar el contrato, no pudiendo reclamar su readmisión en el empleo, pues le resultaba aplicable lo previsto en el artículo 2, inciso 4 de la ley 24041. Es decir, colegas, el alcalde lleva su guardaespaldas, se va el alcalde, se va el guardaespaldas. No, no puede el guardaespaldas quedarse para querer ser el guardaespaldas del próximo alcalde, porque cada alcalde lleva su personal de seguridad personal, ¿ah? De su confianza. Cosa muy distinta es el personal de seguridad de toda la municipalidad, eso es otra cosa. Pero un personal de confianza asignado directamente a la protección de la persona del alcalde es obviamente pues personal de confianza, precisamente por laborar en relación directa, bajo órdenes directas de la autoridad política, en este caso el alcalde. Después también tenemos el proyecto de inversión, ¿no? Porque ¿cuántos residentes de obras, colega, quieren ser personal estable en la municipalidad? Y el caso del residente de obra es un caso bien eh, preciso para poner como ejemplo cuando un personal que labora en la municipalidad no puede alegar protección del artículo primero de la ley 24041. Porque quienes conocen la actividad del supervisor de residente de obra es cuando, volvamos al ejemplo anterior, la municipalidad va a construir un estadio y contrata personal para construir ese estadio, entre ellos a un residente de obra. La función del residente de obra es cuidar que la construcción se desarrolle, se ejecute de acuerdo a las normas técnicas del reglamento de construcción, de acuerdo a los planos, etc. Y si no sucede ello, el residente de obra inmediatamente comunica al responsable de la obra que sus obreros están cometiendo esta falta técnica. Entonces, una persona que tiene esa característica, esa labor, podríamos llamarlo temporal,
no puede pues alegar que va a realizar para siempre, de manera permanente, esa labor de residente de obra, porque concluye la obra del estadio municipal, ya no tiene razón de ser que siga trabajando, pues la municipalidad no le va a pagar por no laborar. Obviamente que probablemente la municipalidad lleve adelante en el futuro otro proyecto de inversión, otra construcción, ahí pues lo contratará. Por eso que la sumilla de esta casación 4540-2015 Moquegua nos dice: es de aplicación el artículo 2, inciso 2 de la ley 24041 en los casos que se advierta que el trabajador laboró para proyectos de inversión de duración determinada, debiendo considerarse que la relación laboral es de carácter temporal y no sujeta a la protección que otorga el artículo 1 de la ley 24041. En este contexto, de lo merituado por las instancias de mérito y lo manifestado por el propio demandante, se advierte que en un primer periodo el actor laboró para la demandada desde el 1 de agosto del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2010, en la condición de residente de obra, lo que se advierte de las copias de planillas únicas de remuneraciones, a través del cual se pone de conocimiento que el demandante ha laborado por ese periodo conforme al artículo 38 del Decreto Supremo 00590 PCM, información que se reafirma en el informe tal de recursos humanos. En consecuencia, respecto a este primer periodo de labores, no cabe duda que nos encontramos frente a una relación de trabajo de carácter temporal, pues la documentación acompañada permite establecer que el demandante fue contratado para realizar labores en el proyecto de inversión acondicionamiento de áreas verdes del distrito de San Sebastián, como residente de obra. Tal es así que previo a dicha contratación estuvo laborando bajo la misma modalidad en los proyectos de ampliación del sistema de abastecimiento de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como pueden apreciar acá, ¿no? Por lo que le es aplicable el supuesto de excepción establecido en el artículo 2, numeral 2 de la ley 24041, no pudiendo acogerse a la protección que otorga el artículo 1 de la ley en mención. Entonces, cuando un cliente que ha laborado en proyectos de inversión venga a quejarse de que lo han despedido injustamente y pide que le prepare una demanda de reposición, creo yo que usted tiene que previamente estudiar bien su caso para ver si está o no en este supuesto de excepción que prevé el numeral 2 del artículo 2 de la ley 24040. Bien, colega, vamos a hacer un break, un momento de distensión para estirar las piernas y regresamos en 5 minutos. Hemos explicado el caso del residente de obra. Ahora vamos a explicar remisión de copias a la Contraloría General de la República. Miren, colegas, esta problemática de contrato de locación de servicios desnaturalizados causa que la administración asuma responsabilidad. Funcionario que ha permitido la autorización o que ha autorizado para que se celebre un contrato de locación de servicios desnaturalizado, asume responsabilidad. Y por tanto, lo que estamos haciendo inclusive las salas supremas, es remitir copias a la Contraloría para que investiguen a estos funcionarios, ¿no? Obviamente van a hallar responsabilidades administrativas, civiles y penales. Bien, ahora pasamos a desarrollar otros criterios jurisprudenciales
respecto a la remuneración, beneficios sociales y condiciones de trabajo de los empleados públicos del régimen del Decreto Legislativo 276, entre otros. Como todos sabemos, este régimen laboral público establece pues las remuneraciones y los conceptos remunerativos y no remunerativos que perciben los empleados públicos y un conjunto de beneficios adicionales que van a gozar durante el tiempo que laboren para la administración pública, hasta concluir su condición de activos y pasar a la condición de pasivos, o a pensionistas, o a cesados, a jubilados. Entonces, vamos a desarrollar cómo ha evolucionado la jurisprudencia respecto a estos beneficios sociales de los trabajadores del régimen laboral público. Miren, este es un tema que es recurrente, y tengan cuidado porque ya la Corte Suprema ya es unánime el criterio respecto a la asignación por movilidad de refrigerio. Miren, en el caso del Ministerio de Agricultura, ¿no? Aquí el Ministerio de Agricultura emitió una resolución 419 del año 88, fíjense. Este beneficio tuvo carácter pensionable únicamente para quienes alcanzaron la contingencia durante la vigencia de dicha resolución, es decir, desde el 24 de agosto de 1988 hasta el 30 de abril de 1992, en la que estuvo vigente estos 5 soles diarios por refrigerio y movilidad. Luego se pidió esta otra resolución ministerial, 9898-92AG, en la que dio por concluida ese beneficio. Entonces, hemos visto que varios empleados públicos consideran que este beneficio hasta ahora perdura, y que les corresponde 5 soles diarios, ¿no? Y es tentador, ¿no? Porque imagínense si usted está trabajando ya 10 años en la administración pública y le dicen, oiga, no te han pagado la asignación por movilidad de refrigerio, es 5 soles diarios. Si son 5 soles diarios, estamos hablando pues de por lo menos 100 soles, ¿no? 100 soles mensuales, multiplicado por 10 años, ya pues estamos hablando de una deuda importante, ¿no? Pero lo que a veces no se le dice a estos trabajadores es que estuvo vigente solamente por un periodo. Si su relación laboral no estuvo vigente entre el año 88 y el 92, no le corresponde. Por eso que es preferible decirle la verdad para no tener, pues, la mala sorpresa de perder el proceso judicial. Y aquí está la explicación, ¿no? de este beneficio de 5 soles diarios. Eh, Ahora vamos a ver, colegas, la casación 14.585-2014, Ayacucho, expedida por la primera sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria, que nos dice lo siguiente. Por concepto de asignación por refrigerio y movilidad corresponde abonar el monto establecido por el Decreto Supremo 264-90F, en primer lugar porque al regular este beneficio dejó en suspenso las normas que le preceden, quedando así como el único dispositivo que la regula a partir de septiembre de 1990, y en segundo lugar porque al convertir la suma otorgada por los decretos supremos, aquí todos ellos, al cambio actual se evidencia que la suma de 5 soles mensuales establecida por el Decreto Supremo 264-90 EF resulta ser más beneficiosa. Entonces, fíjense cómo ha variado el criterio respecto a esta asignación por refrigerio y movilidad. Ahora pasamos al recálculo de la bonificación diferencial del artículo 184 de la Ley 25.303, concordado con el artículo 53b del Decreto Legislativo 276. Entonces, ¿qué sucede, colegas? Miren, en la administración pública,
como en toda empresa privada también, el trabajador realiza labores. Todos ganan, ¿no?, un sueldo, pero hay otros trabajadores que tienen condiciones de trabajo mucho más penosas, mucho más difíciles. Laboran más de 3.000 metros de altura, en zona de emergencia, de repente laboran en ambientes de toxicidad, insalubres. Entonces, el empresario, para poder compensar ese esfuerzo adicional que hace el trabajador, o también en el régimen de compensaciones del Estado, es que se le da un beneficio adicional. Y este es el caso porque a partir de este beneficio adicional que comprende el artículo 53.b del decreto legislativo 276, aplicando la bonificación establecida por el artículo 184 de la ley 25.303, comienzan los problemas. Y esto es, colegas, lo que causa que en la administración pública exista un abigarrado conjunto de normas legales, como si fuese un amasijo indescifrable y que hay que remitirse a tal artículo del tal decreto supremo, de tal resolución ministerial, de tal ley, etcétera. Eso es la realidad, pues, ¿no?, del sector público, pero que ustedes con estas capacitaciones van a poder conocer esta problemática, porque esta problemática, colega, da bastante trabajo, ¿eh? Porque hay muchos empleados públicos que toman conocimiento que les corresponde este derecho y piden pues que se les patrocine para que puedan gozarlo. Por lo menos pedir también los reintegros de los beneficios dejados de otorgar. Sucede, colegas, que el artículo 184 de la ley 25.303, ley de presupuesto para el año 1991, que regulaba el presupuesto para el año 92, tuvo su origen en lo dispuesto por el inciso B del artículo 53 del decreto legislativo 276, norma que tiene el carácter de permanente, no pudiendo desconocer la vigencia de dicho beneficio calculado con base al 30% de la remuneración total o íntegra. En tal sentido, si se percibe la bonificación diferencial en el periodo de actividad, también debe formar parte del cálculo de la pensión del decreto ley 2530. Asimismo, le corresponde la incidencia de los decretos de urgencia 090-96, 073, 97 y 011-99, que lo conocemos como el trío, ¿no?, para el cálculo de la bonificación del artículo 184 de la ley 25.303. Entonces, si es el 30 de la remuneración total, va a tener incidencia al calcular el beneficio del artículo 269, perdón, el artículo 53, inciso B del decreto legislativo 276, y a su vez también el trío, ¿no?, el 090, el 073 y el 011. Sucede que la administración, colegas, comete el desatino de pagar por estos conceptos una miseria, 0.1, 0.5. Entonces, no hacen el cálculo correcto el 30% de la remuneración total íntegra, sino el 30%, por ejemplo, de la remuneración total permanente, que es un concepto, una base de cálculo menor, que otorga menor cantidad del beneficio, que calcularlo sobre la base de la remuneración total o íntegra. Es más o menos parecido con el BONES, ¿no?, con la bonificación por operación de clases que los profesores reclaman, porque se les calcula la remuneración total sobre la base de la remuneración total permanente, que es un concepto menor, y no así sobre la base de la remuneración total, que es lo que le corresponde calcular el 30% de la bonificación por operación de clases, que ya vamos a analizar seguidamente. Entonces aquí tenemos un precedente vinculante, nada menos, colegas, una casación 881-2012, dice: el beneficio, bonificación diferencial mensual equivalente al 30% de la remuneración total por laborar o por labor en zonas rurales y urbanos marginales en condiciones excepcionales de trabajo, previsto en el artículo 184 de la ley 25.303, vigente, debe ser calculado y pagado en
con base a la remuneración total o íntegra. Este es el beneficio de la ley del artículo 53.b del decreto legislativo 276, que establece un beneficio adicional, una bonificación diferencial a favor de aquellos empleados públicos que laboran en zonas rurales y urbanos marginales. Obviamente, pues que es distinto que usted trabaje en el centro, en la ciudad de Pucallpa, que tenga pues que desplazarse en mototaxi, ¿no? A un poblado lejano, inclusive tomar su pequepeque y avanzar hasta ese centro, ese poblado lejano. Entonces tiene usted derecho pues a que le paguen un 30% de la remuneración total por laborar en zona rural. Entonces, este precedente vinculante, esta casación es importante para eh, fundamentar la pretensión de este tipo de reclamos. Pasamos ahora al pago de subsidio por fallecimiento y gasto de sepelio. Como todos sabemos, tenemos pues tanto en la ley del profesorado como también en otros cuerpos normativos, este beneficio, ¿no? Del subsidio por fallecimiento y gasto de sepelio cuando fallece un familiar directo, tus padres, tu esposa, tus hijos, o tu cónyuge, o tú mismo, si uno fallece, si el trabajador fallece, los beneficiarios son pues la viuda o los hijos, ¿no? Pueden reclamar este pago de subsidio por fallecimiento y gasto de sepelio. Pero aquí también se han presentado problemas, sobre todo con los docentes, docentes que durante el tiempo que estuvieron regidos por la ley de profesorado, porque ahora actualmente ya los docentes están ya con otra ley, pues, ¿no? La ley de la reforma magisterial, que establece otro tipo de regulación, pero durante el tiempo que estuvo vigente la ley del profesorado, del 90 al 2013, entonces sí les corresponde reclamar este pago de subsidio por fallecimiento y gasto de sepelio. Miren lo que señala. De la interpretación sistemática de los artículos 51 de la ley del profesorado y 219 de su reglamento, el profesor que estuvo sujeto a dicha norma especial tiene derecho a percibir el subsidio por luto y gasto de sepelio, que debe ser calculado sobre la base de la remuneración total o íntegra. Es necesario que el accionante acredite los gastos de sepelio con medio probatorio idóneo, una factura, una boleta de compra, ¿no? Del costo del servicio de sepelio, del pago por la compra del nicho, por el ataúd, a fin del reconocimiento del subsidio, en mérito al artículo 45 del Decreto Supremo 00590-PCL. En esta materia no es necesario el agotamiento de la vía administrativa ni caduca la acción por ser el derecho invocado uno de carácter alimentario y de afectación continuada. Tomen nota, colegas, esta sentencia del Tribunal Constitucional 954-2017 PATC, porque segurito que le van a decir, oigan, usted no ha agotado la vía administrativa, previamente agote, ¿no? No, que ya prescribió, ya caducó, no, acá está la sentencia del TC 954-2017, señor juez, proceso de amparo, en la que señala que este beneficio no caduca ni prescribe, tienen que pagarme. Inclusive no es necesario agotar la vía administrativa. No me han otorgado el beneficio. Es más, hasta de repente me lo han otorgado, pero calculado sobre la base de la remuneración total permanente, que es un concepto menor, como les mencioné, una base de cálculo menor que calcularlo sobre la base de la remuneración total o íntegra. Este es el tercer pleno jurisdiccional supremo laboral previsional también que ustedes lo pueden alegar, colegas. Miren lo que dice. Exoneración del agotamiento de la vía administrativa en los procesos contenciosos
en los procesos contenciosos administrativos laborales. En el tercer pleno, los jueces supremos acordaron: el trabajador se encuentra exonerado de agotar la vía administrativa para interponer la demanda contenciosa administrativa laboral en aquellos casos en los que invoca la afectación del contenido esencial del derecho a la remuneración, ya sea que peticione el pago de la remuneración básica, la remuneración total, la remuneración permanente, las bonificaciones, las dietas, las asignaciones, las retribuciones, los estímulos, los incentivos, las compensaciones económicas y los beneficios de toda índole, cualquiera sea su forma, modalidad, periodicidad, mecanismo o fuente de financiamiento. Este tercer pleno jurisdiccional supremo laboral y previsional también lo pueden alegar, colegas. Ahora pasamos al pago de reintegro de asignación por cumplir 20 o 30 años de servicios. Como ustedes saben, colegas, este es un beneficio que tienen las mujeres y los trabajadores que cuando cumplen un determinado tiempo de servicios se les paga una asignación. Esto está previsto en el artículo 52 de la Ley 24029 del Profesorado, modificado por el artículo 1 de la Ley 25212, publicado el 20 de mayo de 1990, cuyo texto es el siguiente. El profesor tiene derecho a percibir dos remuneraciones íntegras al cumplir 20 años de servicios, la mujer, y 25 años de servicios, el varón. Tres remuneraciones íntegras al cumplir 25 años de servicio, la mujer, y 30 años de servicio, los varones. Dichos beneficios deben ser calculados sobre la base de la remuneración total o íntegra, en virtud de los principios de jerarquía normativa, razonabilidad y legalidad. Sin embargo, la administración paga esta asignación aplicando las dos y tres remuneraciones según corresponda, pero calculadas sobre la base de la remuneración básica o la remuneración total permanente, pero no sobre la base de la remuneración íntegra o total. Y esa es la discusión. Y la diferencia, colegas, de reintegros es importante, es significativa. Por eso que preocupa que hasta ahora no se resuelva toda esta problemática de remuneraciones y compensaciones en la administración pública, porque no es dable, pues, que un profesor que se ha sacrificado tantos años, 20, 30 años, a favor de los futuros ciudadanos, de los alumnos, alumnas, tenga pues que estar iniciando un proceso judicial para que le paguen lo que corresponde. Y ya máxime, si ya la Corte Suprema ha establecido ya de manera pacífica, eso debe de pagarse automáticamente en sede administrativa, pero no, lo derivan al Poder Judicial causando una gran carga procesal y que por supuesto los abogados y abogadas tienen pues que patrocinar, ¿no? Defender a esos trabajadores cuyo derecho se les desconoce. Bien, entonces acá tenemos la casación 15.604/2015 Piura. Nos dice lo siguiente, presten atención. Esto está referido al Tribunal del Servicio Civil. En la resolución de sala plena 001/2011, de fecha 14 de junio del 2011, fíjense tanto tiempo atrás, que constituye precedente administrativo de observancia obligatoria. Ha indicado que la remuneración total permanente prevista en el artículo 9 del Decreto Supremo 051/91 PCM no es aplicable para el cálculo de los beneficios que se detallan a renglón seguido. Entre varios, la asignación a la docente mujer
por cumplir 20 años de servicios a la que hace referencia el artículo 52 de la Ley 24029. Conclusión. En esta línea de pensamiento, este Supremo Tribunal considera que la asignación por cumplir 20 años de servicios, en caso de la docente mujer, debe calcularse en el monto equivalente a 2 remuneraciones totales o íntegras, y no teniendo en cuenta la remuneración total permanente como indebidamente viene reconociendo la entidad demandada. ¿Mm? Ahora tenemos el pago de la bonificación especial del artículo 12 del Decreto Supremo 051/91 PCM, también como remuneración, también viene como resolución ministerial 1445-90-ED, concordado con el Decreto Legislativo 608, bonificación por desempeño de cargo. Como todos sabemos, colegas, es un derecho que tienen los funcionarios que cuando asumen un cargo de dirección, por ejemplo, o de confianza, tengan una bonificación especial. Pero esa bonificación especial, colegas, para estos casos, solamente para los referidos a la bonificación especial del artículo 12 del Decreto Supremo 051/91 PCM, solamente para este caso, colega, se calcula con base a la remuneración total permanente. Es el único caso en la que se reconoce legal y jurisprudencialmente que este beneficio se calcula sobre la base de la remuneración total permanente. Y abogados y abogadas que no comprenden este criterio jurisprudencial y las razones que fundamentan la decisión, sus demandas se caen, ¿no? Y hasta pueden estar ganando en primera y segunda instancia, suben a la Suprema, ahí se cae la demanda. De ahí que tenemos la sentencia del Tribunal Constitucional 3539-2021, bien del año 2022, que nos dice lo siguiente. De los considerandos de ambas resoluciones se verifica que el ente emisor ha realizado el cálculo de la modificación solicitada sobre la base de la remuneración total. Sin embargo, esto habría ocurrido en contravención de lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto Supremo 051/91 PCM, pues para todo cálculo de bonificaciones debe usarse la remuneración total permanente, salvo para las excepciones establecidas en dicho artículo y para los supuestos señalados en la resolución de Sala Plena 001-2011 Servir TSC. Entonces, colegas, es importante tener en cuenta esta sentencia del Tribunal Constitucional que ha establecido pues este criterio por el máximo Tribunal de Interpretación Constitucional, ¿no? Ahora pasamos en el caso de la asignación especial por labor pedagógica efectiva. Esta asignación especial por labor pedagógica efectiva fue establecida por el Decreto Supremo 065/2003 EF y el Decreto Supremo 056/2004 EF, que nos dice, la asignación especial por labor pedagógica establecida en los decretos supremos mencionados no tiene naturaleza remunerativa ni pensionable, ya que así lo establecen las mismas normativas en su artículo 3. Entonces, aquellos profesores que piden esta asignación especial que sea considerado concepto remunerativo no van a tener auspicio, no van a ser de recibo en los tribunales, porque aquí ya hay un criterio consolidado que sobre esta asignación especial se calcula, no tiene carácter remunerativo ni pensionable, por tanto no puede ingresar a formar parte de la pensión de la 2530, ¿no? El decreto ley 2530. Pago de la bonificación especial, artículo 1 y 2 del decreto de urgencia 037-94. Pueden apreciar, colegas, cómo las disposiciones, sobre todo en los últimos 30 años,
se han ido así atropelladamente dando y uno tras otro, generando derechos eh, eh, limitados a veces, ¿no? Que han ido interpretándose restrictivamente por parte de la administración y este conjunto de beneficios y derechos que le estoy dando cuenta, colegas, imagínense la cantidad de procesos. Por eso que el año pasado la primera sala constitucional y social transitoria de la Corte Suprema ha resuelto 10.800 casos. Igualmente también la tercera sala constitucional y social permanente, perdón, transitoria, que conoce también de régimen laboral público y pensiones, en las dos nomás tenemos como 25.000 casos que han subido a la Suprema, 25.000 personas, imagínense. En fin, pago de la bonificación especial, artículo 1 y 2 del decreto de urgencia 037-94, famoso decreto de urgencia 037-94, que desde su expedición ha generado un montón de problemas. Respecto al artículo 1, debe revisarse en la boleta de julio de 1994 si es que el ingreso total permanente ha sido inferior a 300 soles, a fin de poder otorgarle el beneficio, sin contabilizar la bonificación del artículo 2. Entonces, aquí hay un ingreso total permanente que establece este artículo 030, este decreto de urgencia 037-94 que establece un ingreso total mínimo en la administración pública, 300 soles. No puedes ganar menos de 300 soles. Si ganas menos de 300 soles, tienen que reajustarte. Y si no lo han hecho, te deben desde el 94 a la fecha, ¿no? Pero tuviste que tener el vínculo laboral vigente a esa fecha. Entonces, eh, estos 300 soles como ingreso total permanente va a servir de base para otorgar el beneficio, la bonificación que comprende, que se establece en el artículo 2 del decreto de urgencia 037-94, que de acuerdo a varias escalas, ¿no? Ahí se establecen algún conjunto de escalas. Se debe analizar si el demandante se encuentra en los niveles F2, F1, profesionales, técnicos y auxiliares, así como al personal comprendido en la escala número 11 del Decreto Supremo 051-91 PCM desde julio de 1994 para percibir dicha bonificación especial de conformidad con el precedente vinculante del expediente 2616-2004 AC. No corresponde al reconocimiento de la bonificación dispuesta en los artículos 2 y 3 del Decreto de Urgencia 037-94 a los pensionistas sujetos al régimen del Decreto Ley 2530 que hayan cesado en empresas del Estado. Ellos no tienen este tipo de beneficio. Empresas del Estado, como Petroperú, ENAPO. Claro, durante el tiempo también que estuvo vigente la 2530 para ellos, ¿ah? Porque ya actualmente ya no les alcanza. Que hayan cesado en empresas del Estado que tengan escalas diferenciadas sujetas al FONAFE, conforme a las excepciones dispuestas en el artículo 7 del referido decreto supremo y según lo acordado en el séptimo Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Profesional. Ojo, hay un pleno que así lo regula. Este es el séptimo Pleno Jurisdiccional Supremo Laboral y Profesional. Con relación al pago y la bonificación del decreto de urgencia 037-94, el Pleno acordó por unanimidad la bonificación especial prevista en el decreto de urgencia 037-94 no es de aplicación a los trabajadores y cesantes de las empresas del Estado, lo que incluye a aquellas entidades que se encuentran dentro del ámbito de FONAF. ¿Mm? Ahora pasamos al pago de los intereses legales. Miren, colegas, aquí sí tenemos una grave problemática, no solamente para el régimen laboral público, sino también para el régimen laboral privado. El interés legal laboral es un interés legal simple, así lo estableció la jurisprudencia. No es capitalizable, no es efectivo, no tiene una tasa efectiva. Esto significa, colegas, y la gran diferencia entre tasa de interés efectiva y capitalizable con el interés simple, es que pasa un año y el deudor debe 100 soles, ¿correcto? Pero le aplica a usted los intereses, un sol ya.
101 soles. Ese 101 soles ya para el próximo año ya es base de cálculo para aplicar nuevamente los intereses legales. O sea, ese un sol que ganó por interés legal de un año ingresa a formar parte del capital, de la deuda, del principal. Y 101 soles va a generar intereses por el siguiente año. Siguiente año generó un sol 50, ya está. Entonces, para el subsiguiente año ingresa al capital y será 102.50, lo que va a generar intereses capitalizables, efectivos. Pero eso no sucede, colega, con interés legal laboral. El interés legal laboral es simple. Eso significa que usted tiene 100 soles de deuda, gana un sol de interés por un año, el otro año igualito, 100 soles de deuda, otro sol, 100 soles, otro sol, 100 soles, otro sol. O sea, pasaron 5 años por los 100 soles y solamente usted ganó 5 soles aplicando el interés legal simple por cada año. No suma usted ese sol al capital para formar parte del capital y nuevamente ese capital produzca intereses. Ese es el problema que tenemos en la administración pública. Y eso, colegas, es que es un incentivo perverso, pues, para que los empleadores, sobre todo los empleadores públicos, deriven la mayoría de los casos a los tribunales. Vaya, todo que vaya al Poder Judicial. Patean el presupuesto que tienen que pagar, ¿no? Para futuros años. Que lo pague el próximo gobierno, el próximo alcalde. Y eso no está bien. ¿Y eso por qué sucede? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas no pone pues las reglas claras. La Contraloría General de la República no se pone firme, porque eso implica abuso de autoridad, colegas. No se puede estar jugando con el pan de cada día del trabajador. Miren lo que se refiere al pago de intereses legales. Debe ordenarse el pago de intereses legales moratorios a favor del demandante al no haber cumplido la administración con el pago oportuno de los conceptos otorgados mediante pactos colectivos, teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 1246 y 1249 del Código Civil, concordado con el artículo 3 del Decreto Ley 25920, cuya fecha de inicio de su liquidación es desde que la entidad demandada incumplió con el pago hasta su total cumplimiento. Lamentablemente, este pago es un interés legal simple. Crítica al interés legal simple en deudas laborales, pensionarias y alimentarias. Mira, acá tenemos en la foto al doctor Carlos Polanco Gutiérrez. Él es un juez civil de Arequipa. Escribió un libro, Los intereses en la obligación dineraria. Tuvo la gentileza de obsequiármelo con su dedicación. Y miren lo que dice en la página 202 de su libro. La prohibición del interés efectivo en la deuda laboral causa un perjuicio para el trabajador, además de crear un sistema incoherente al permitir que entre más se incumpla en el pago de sus obligaciones un empleador, menos será el valor que tenga que pagar en tanto transcurra más tiempo. Lo mismo sucede con la deuda pensionaria y la deuda por alimentos. Tanto la deuda que la ONP le tiene a un pensionista o cualquier otra entidad pública bajo el régimen de la 2530, interés legal simple. La deuda por alimentos del alimentista también interés legal simple. La deuda laboral, no me pagaron mis derechos, mis beneficios, interés legal simple. En fin, como muy bien señala aquí el doctor Carlos Polanco, es un sistema incoherente, pues, ¿no? Que más bien de castigar al moroso, lo premia, y eso no está bien. Miren, acá es interesante este pleito que hay entre salud contra Servir. Sucede que en el caso de salud, porque como ustedes saben, salud tiene pues reparticiones a nivel nacional, ¿no? Entonces, probable que en el nororiente también haya litigios con relación a los trabajadores que laboran para salud, para los hospitales. O sea, aquí
el gobierno dio incrementos del año 88 al 92. 18 decretos supremos que comenzaron a incrementar los ingresos de los trabajadores de salud. Pero, pero Servir les ha dado estos incrementos del gobierno del año 88 al 92 cuando no le corresponde a salud. Por eso que las demandas vienen fundadas, ¿no? La demanda de salud, porque salud está interponiendo una acción de lesividad, o sea, una acción de nulidad de la resolución del Tribunal de Servicio Civil que le otorga estos incrementos a los trabajadores, empleados de salud, ¿no? Entonces viene salud al Poder Judicial y el Poder Judicial está ganando todos los procesos de esta naturaleza, porque esos incrementos de esos 18 decretos supremos entre el año 88 al 92, pues, no corresponde el pago de los incrementos de gobiernos a dicha entidad por estar sujeta a CONADE. O sea, las empresas y entidades que estaban sujetas a CONADE en ese tiempo no les corresponde este beneficio. Y esa salud estaba bajo la égida de CONADE, bajo la órbita y supervisión de CONADE, por tanto no le corresponde. En ese sentido, Salud tiene razón, por eso que cuando se presenten este tipo de casos tengan en cuenta este criterio que hay ya pacífico de la Corte Suprema para que no vayan a crear falsas expectativas a sus patrocinados. Luego, el otro problema que se presenta ya en la actualidad, colegas, una gran cantidad de demandas, es el aumento del 10% de FONAVE. O sea, ¿qué sucede? Que el presidente Fernando Belaúnde Terry, en su segundo gobierno, ¿no? 1980, 1985, no tuvo mejor idea que descontarle el 10% de sus sueldos a los trabajadores para formar un Fondo Nacional de Vivienda. Entonces todos los trabajadores de planilla aportaban un 10% y todos iban a tener sus casas. Es un engañamuchachos, pues. Imagínense, pues, 2 millones de casas aportando 10% del sueldo, que pues, sería ideal, ¿no? Pero ¿qué sucedió, colegas? Que en efecto se recaudó y lo que se recaudó construyeron las grandes unidades en la época de Fernando Belaúnde Terry y sobre todo en ciudades principales, no más. En Lima, por ejemplo, las Torres de San Borja, ¿no? La construyeron en la ciudad de Santa Rosa, también las Torres de Limatambo, un montón de conjuntos habitacionales. Se sorteaban y los sorteados, los suertudos, ganaban. Inclusive hasta ahora me acuerdo que mi hermana ganó un departamento en las Torres de Santa Rosa, al frente del aeropuerto. Pero vino la inflación de los años 90 y toda esa deuda se licuó. Y creo que mi hermana, me acuerdo que con 80 soles pagó su departamento, el saldo del departamento que tenía, ¿no? Entonces, fue en realidad pues un caos. Entonces, imagínense la cantidad de trabajadores que entregaron ese 10% durante tantos años y nunca tuvieron vivienda, nada. Por eso que ellos han pedido la devolución del FONAVI, porque hasta ahora siguen reclamando, etcétera. Ahorita les están pagando una cantidad mínima, pero por lo menos algo, ¿no? Creo que les pagan 400, 300 soles, 500, de acuerdo a una antigüedad en la entrega de estos dineros. Pero el problema que se ha presentado, colegas, ahora, es que como fracasó el FONAVI, entonces Fujimori lo elimina, ¿no? Y al eliminarlo, ¿no? Para eliminarlo, incrementa el 10% del sueldo. Le dice, ¿no? Miren, señores, para que ustedes no se vean afectados, yo les voy a retirar el 10% del FONAVI. Lo voy a eliminar. Pero para que ustedes no se vean perjudicados, les voy a incrementar su sueldo al 10%. Ya está. Con eso ya quédense tranquilos y eso va a ser, de ahora en adelante, impuesto de solidaridad. Ya no va a ser FONAVI. No se van a ver afectados. Pero, ¿qué sucedió? Que ese aumento del 10% de la remuneración
de acuerdo a este decreto ley 25981, del 31 de diciembre de 1992, a muchos sectores no le incrementaron, no le otorgaron el incremento, dijeron, no, eso es para el sector privado, para el régimen laboral privado, no para el régimen laboral público, no te vamos a incrementar, o te vamos a incrementar solamente por determinado periodo. Eso es lo que está causando un montón de juicios, porque es plata, pues, bastante plata, del año 92, fíjese. Entonces, debe revisarse si el demandante tenía vínculo laboral vigente al 31 de diciembre del año 1992. Asimismo, ver si su remuneración se encontraba afecta al FONAVI, boletas de diciembre del 92 y enero del 93. De ser el caso, conforme al artículo 2 del Decreto Ley 25981 y la única disposición final de la Ley 26223, que se encuentra dentro del grupo de normas denominadas autoaplicativas, correspondería el incremento del 10% de la remuneración total. Lo que también ha sucedido de que hay a otros empleados públicos, no le incrementaron con el 10% de la remuneración total, sino le incrementaron con una remuneración menor, sin conceptos remunerativos, por decir, ¿no? Y ahí entra en la discusión si son conceptos remunerativos o no. Esa es la problemática que se está presentando, pero solo aplica para aquellos trabajadores que tuvieron vínculo laboral vigente al 31 de diciembre del año 1992, ¿correcto? Reintegro de la bonificación por tiempo de servicios. Este es del Banco de la Nación. Como el Banco de la Nación tiene agencias pues a nivel nacional, probablemente pues tengan trabajadores ahí en el nororiente que reclamen esta bonificación por tiempo de servicios, puesto que se debe calcular con base a la remuneración básica, sin superar el tope de 179.38, conforme lo señalan los diversos convenios colectivos actuados entre el sindicato y el Banco de la Nación. Entonces, tener en consideración que el Banco de la Nación tiene un sindicato muy poderoso, hay muchos convenios colectivos que regulan sus remuneraciones y para poder atender este tipo de reclamos, tiene pues que usted tener acceso a esos convenios colectivos para que haga una buena defensa. Reintegro por guardias hospitalarias. También esto ha sido todo un problema con los médicos, con las enfermeras. No les pagan la guardia hospitalaria, les calculan de menos, etc. Corresponde dichos beneficios a los enfermeros y enfermeras en mérito a lo dispuesto por la Ley 27.669, por ser esta una ley especial, principio de especialidad, y no lo dispuesto por la Ley 28167, que autoriza la nueva escala de bonificación de las guardias hospitalarias a favor de los profesionales y no profesionales de la salud. Entonces, aquí se aplica el principio de especialidad. Aplicamos la ley 27669 y no la ley 28167. Si a su patrocinado o patrocinada, que es enfermera o enfermero, no le han pagado conforme a la ley 27669, entonces usted puede muy bien interponer la demanda correspondiente pidiendo los reintegros más intereses legales. Reintegro de bonificaciones dispuestas por los decretos de urgencia 090, 96, 073-97, 011-99. Se debe tener presente que los decretos de urgencia citados no se otorgan a la entidad, a las entidades que se rigen por el CONADE. Es importante. La CONADE es la Corporación Nacional de Desarrollo. Es un ente dentro del sector economía y finanzas que se encarga de supervisar a las empresas públicas y a determinadas instituciones y por tanto tienen unos beneficios económicos mejores, inclusive hasta régimen laboral privado, etcétera. Por eso que este trío, el 090, 96, 073, 97, 011, 99, no aplica para aquellas entidades que están reguladas por el CONADE. Tampoco a los servidores de los gobiernos locales que hayan celebrado negociaciones colectivas. Ello conforme a lo estipulado en la propia norma, porque estos decretos de urgencia 090, 073 y 011 se otorgaron para incrementar las remuneraciones de los empleados públicos
que por esa fecha ganaban una miseria, ¿no? Entonces, porque no se regían por la negociación colectiva como sí los empleados y obreros de las municipalidades, menos las entidades de CONADE, ¿no? Estamos hablando de la empleocracia pública en general. Por eso que cuando se trate de analizar este tipo de conflictos, tengamos en consideración estos criterios. Reincorporación por la ley 27803 cuando está en lista solo proceso especial u ordinario. Miren, colegas, también es importante recordar que Fujimori durante la década del 90 redujo el aparato del Estado, ¿no? Dentro de su política neoliberal era de la opinión de que el aparato, el Estado, tenía mucha empleocracia, muchos empleados públicos, una planilla elefantiásica tenía el Estado que le dejó Alan García. Entonces, Fujimori dijo, vamos a reducir, a achicar el Estado. Esa era la palabra que utilizaba, me acuerdo, Boloña, que fue ministro de Economía, ¿no? Hay que achicar el Estado. Y para achicar el Estado, ¿qué tiene que hacerse? Despedir gente, pues, ¿no? Y no tuvieron menor idea que iniciar procesos de evaluación semestral y cesar a la gente. No aprobaba la evaluación semestral, chao. También les hacían, los obligaban, los coaccionaban a firmar cartas de renuncia con incentivos de dinero. Si no firmaba la carta de renuncia, entraba a un proceso de evaluación y lo votaban. Extinguieron, eliminaron del mapa a varias empresas, entidades públicas, ¿no? Me acuerdo que habían pues EPCHAP, ENSAN, hay un montón de empresas públicas que desaparecieron, ENSI, entonces, y entidades públicas. Entonces, todo ese personal que fue despedido luego reclamó, pues cuando se restituyó la democracia con Valentín Paniagua, con Toledo, en el año 2000. Entonces se le emitió la ley 27803 que creó un registro nacional de trabajadores cesados irregularmente. Y aquí, colegas, también se ha presentado un montón de conflictos que probablemente pueda usted tener que asesorar, ¿no? Cuando se pide la reincorporación por la ley 27803, cuando está en lista y solo proceso especial u ordinario. Miren, el único requisito para acceder a los beneficios del programa extraordinario de acceso a beneficios es encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Trabajadores Cesados irregularmente, conforme lo prescribe la cuarta disposición complementaria transitoria y final de la Ley 29059. Por tanto, no puede restringirse ni condicionarse la reincorporación a otros requisitos como son las plazas vacantes y presupuestadas. ¿Cuántas veces hemos visto, colegas, que las entidades públicas se oponen, no quieren reponer a estos trabajadores que ya aparecen en la primera, la segunda, la quinta lista, la sexta lista, ¿no?, del Registro Nacional de Trabajadores Cesados irregularmente, no los quieren reincorporar? Porque no hay plaza presupuestada y vacante. No es necesario, colegas, tienen que cumplir con la ley, ¿no? Si no hay, tienen que crearlo, pues para eso el juez le va a ordenar crear la plaza. Acá tenemos el recálculo de la bonificación personal prevista en el artículo 52 de la ley 24029, conforme al decreto de urgencia 105/2001, ¿no? Esto es los famosos quinquenios, ¿no? Acuérdense ustedes que el artículo 52 permite pues, que los docentes tengan un incremento del 2% del haber básico, ¿no? Y 5% del haber básico por cada quinquenio. Entonces, aquí también se ha presentado problemas porque aquí este decreto de urgencia 105/2001, que establece el ingreso mínimo del sector público,
va a tener incidencia al momento de calcular la bonificación personal. Los quinquenios se otorgarán considerando la antigüedad en el servicio y se computa para los docentes en función del 2% del haber básico, y los servidores, bajo los alcances del decreto legislativo 276, es el 5% del haber básico por cada quinquenio. Entonces, a partir del 1 de septiembre de 2001, el haber básico se fijó en la suma de 50 soles, ¿no? Por disposición del decreto de urgencia 105/2001, por lo que corresponde al recálculo de la bonificación personal si en caso no se efectuó la liquidación en función al nuevo monto. Me acuerdo de haber visto boletas, colegas, bonificación personal, 0.01%, 0.1 soles. Imagínate, un céntimo. Así pues maltratan a nuestros profesores, ¿no? Entonces, eh, por el tiempo que estuvo vigente la ley 24029, del 90 este es del, la 24029 es del 86, ¿ah? Hasta la 2013, ¿no? Que ya entra a regir la ley de reforma magisterial. Aquí está el decreto de urgencia 105/2001, artículo 1, fija la remuneración básica de los 50 soles. Miren, colegas, nos han quedado ya pocas diapositivas porque esta clase tiene 66 diapositivas, ¿no? Pueden revisarlo, ¿no? Eh, se trata ya de cuestiones del bono por función jurisdiccional, en los casos de los jueces. Al respecto, colegas, ustedes muy bien pueden ofrecer sus servicios a los jueces, juezas, trabajadores jurisdiccionales, pues, porque el bono por función jurisdiccional es concepto remunerativo, ¿no? No es concepto no remunerativo. Por tanto, aplica para liquidar la compensación por tiempo de servicio, establecer la pensión de la 2530, igualmente también los gastos operativos. Sobre la remuneración de los jueces, le he pasado un artículo a Henry, que los puede compartir con ustedes para que vean pues, que ahí está toda la fundamentación. Pueden ustedes llevar los juicios a todos los jueces y juezas de la zona donde ustedes litigan, y también a los trabajadores del Poder Judicial que también deben de estar con estos problemas. Muy bien, colegas, no sé si hay alguna pregunta más. Si hay preguntas, bien, entonces vamos a dar por concluida la clase y los espero para el día lunes a las 8 de la noche. Buenas noches con todas y con todos. Buen fin de semana, doctores. Muchas gracias por todo. Buenas noches.